Bueno, pues aquí estamos de regreso, mis amigos, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del cineasta y humorista británico Charles Chaplin. Dice: errar es humano, pero echarle la culpa a los demás es más humano todavía. Que pasen los litigantes. Hay muchas maneras de ser culpable. Tanta responsabilidad tiene el que hace como el que manda hacer. Cuando hacemos las cosas mal y lo sabemos, vemos fantasmas en todo lado. Sandra, tú eres la demandante de este caso. Sí. Descríbeme quién es Juan Pablo, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Juan Pablo es mi ex marido, ¿ok? Hoy lo estoy demandando porque él es el único culpable que mi esposo hoy en día esté preso, ¿ok? Y hay una tercera persona que está en el hospital. Él es el que debe de pagar $50.000 el día de hoy. Aparte, pido una orden de alejamiento. Es un hombre agresivo. Déjeme explicarle. A ver. Ok. Subimos 9 años de matrimonio, ¿ok? Donde el último año fue lo peor que he vivido en mi vida. O sea, tuve que descubrir mujeres, encontrarlo borracho, no venía a trabajar, olores a perfume. O sea, Chica, el último año que no le deseo a nadie, a ninguna mujer, ¿ok? Todo el tiempo vamos a separarnos, No quería. Bueno, yo me fui a la corte y decidí. O sea, póngale usted orden a esto, por favor. O sea, yo le llevé todas mis evidencias, ¿ok? Evidencias donde falsas, demuestra que tú... Cállese. Donde demuestra que tú me Cuando le engañaste. toque su turno, usted responde. Sí, doctora, pero Es está diciendo parte que del orden que llevamos aquí. No me diga que lo que ella está diciendo es mentira. No me interesa. Okay. Ella dice lo de ella, luego tú dices lo tuyo y no interrumpas más para yo saber qué me está diciendo ella. Ok, llevo todas las evidencias a la corte, ok, les explico todo el maltrato que me dio durante ese tiempo y ellos justamente deciden que la propiedad que tenemos en Colombia, el 75% para él y el 25% para mí, adicionalmente el apartamento de Miami, en donde actualmente habito. ¿Tuyo? Tal cual, sí. Ok, yo simplemente, bueno, ya nos separamos, ya dejamos eso así, yo decidí rehacer mi vida, ok. Me vine a Miami. Tengo mis amigas acá. Una doble vida que llevabas a Miami. Justamente conozco a César, una persona ya especial. Ya lo conocías hace rato, donde habla con la verdad. Aquí no estamos en Colombia. Donde me da buen trato, donde está conmigo, donde me entiende, donde me quiere. Y estoy con él. Okay. Tenemos ¿Te casaste 8 con él? meses. Sí. Me casé con él porque creo en el amor, creo en volver a estar con una persona. A mí se me interesa. ¿Te casaste con él? Perfecto. Perfecto. Claro, se divorció conmigo y se enamoró en un mes y se Oye, casó ¿y de tienes ahí la orden judicial de Colombia? Sí. Dame todo lo que tienes ahí. Dámelo Dámelo todo. Yo lo descifro, no te preocupes, yo lo descifro. Déjame esta carpeta aquí. Ok, perfecto. Dime que entonces, ¿qué pasó? ¿Estás viviendo aquí en Miami? 8 meses llevo con César, donde él, hace 6 meses, aparece nuevamente aquí, en Miami, a seguirme la vida, ¿ok? Va y se aparece, ¿ok? En el trabajo de mi esposo. Lo incita a pelear, ¿ok? Donde se dicen unas palabras, pelean, se forcejean. Yo no y lo una toqué. tercera persona, señora, yo no lo toqué en ningún momento, doctora. En el hospital doctora, hoy yo no día. toqué ese tipo. ¿Quién es la tercera persona? La señora Ana López, que hoy día se encuentra en el hospital. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó a ella? Bueno, porque entre ellos forcejeando, ¿ok? Se dan golpes, parece que una de esas él se va y luego posteriormente la señora pasa y él sin querer le da. La señora se cae y se fractura una costilla y bueno, se le filtró el pulmón y estuvo, ya está mejor. Okay. Pero yo he tenido ¿Y tu marido, que es un violento, es un agresivo, actualmente es un está patán? preso. Por esa misma pelea. Claro. A quien arrestaron fue a tu marido. Sí, bueno. No lo arrestaron a él. Bueno, los dos fueron. No, yo no hice nada. Los dos se fueron, o sea, los dos la policía los captura, o sea, los lleva, pero el que sale, que dio el golpe, fue mi esposo, porque él simplemente, por defenderse, es como que usted está tranquila, esperando, no sé, el autobús, y entonces pasa alguien y le jala el cabello, usted reacciona y actúa, quiere defenderse, ¿ok? Ok, perfecto. Vamos entonces ahora a que tú respondas, Juan Pablo. Responde a la demanda. Orden de alejamiento porque las estás atosigando con algo que aparentemente ya caducó y $50.000 por los daños de la provocación que causaste
en el trabajo del esposo. ¿Cómo respondes? Doctora, pues vea, yo vengo aquí, pues aprovechando que ella me está pidiendo una cantidad absurda de dinero, que yo no pienso, pues no estoy de acuerdo con darla, es porque en Colombia, ella, aprovechando su condición de mujer y acusándome de infidelidades y todo, siento yo que la corte se inclinó hacia ella, ¿cierto? Porque tenía toda la razón. Y se inclinó hacia Debe ella pruebas. para poder darle mis propiedades, cosas propiedades de los dos, que construimos los dos. Lo que más justo creo yo que debería ser 50 y 50. En su momento yo acepté que yo fui infiel, estaba engañado por muchas cosas y dije, bueno, listo, yo actué mal, está bien, ¿ya? Sigo pues en mis cosas, sin embargo yo le decía, hey, mira, yo necesito dinero, necesito trabajar, ¿por qué no vamos a la corte, al juzgado, allá se le dice juzgado, y hacemos una repartición más equitativa para los dos, ¿ya? Pero esta señora enloquecida que no, que yo era un desgraciado, que yo la trataba mal, que yo, bueno, de todo, decide venirse para Miami. Después del divorcio. Después del divorcio. Después que todo ya yo está establecido. Yo ya había establecido y sí, ya yo había aceptado ante la corte que así había... Déjame hablar, hombre, chimosa. Yo había aceptado todo eso. Pero, ¿qué pasa? Llego yo aquí a Miami una vez más a decirle, oye, yo necesito dinero. Que está muy mal de tu parte. Doctora, porque vine a decirme la a mí, necesidad No, pero debiste ir a buscar trabajo, no a venir a tosigar. No, es que yo tengo trabajo. Yo tengo trabajo. O sea, yo en Colombia tengo un almacén, yo tengo trabajo, pero necesito capital para trabajar. Uy. Ok, yo no, yo no vivo el clima. Entonces, vengo y le digo a ella... Entonces, ¿quiere quitarle a ella lo que ya le habían otorgado? No, doctora, y déjame explicarle. Me encuentro una persona que es muy allegada mía, herida, me dice, mira, Juan, no te pongas más con eso. Yo le digo, hey, ¿por qué no me ayudas? Tú que la conoces hace rato, intercede con ella. Va esta persona, después me la encuentro, que ya la maltrató, la trató mal con el marido. Pues yo, obviamente, yo me lleno de cólera, voy donde el tipo y le digo, hey, ¿qué te pasa? Respétala, porque lo van a tratar mal. Yo necesito que me hermano, usted me dieron la cara para allá. Doctora, ya llevaban 2 años de relaciones. Ella dice que yo llevaba una doble vida, pero no. Sí, entonces, ¿tú quieres reabrir el caso de divorcio? Quiero una reliquidación porque descubriste ahora que ella te había sido infiel. Sí, obvio. Mira que la gente es loca. Doctora, pero es que ella ganó eso. Como me ve chévere aquí. Porque quién, pero es que cómo tú vas a reabrir un caso de divorcio que pasó hace 1 año y pico. Esto es lo más estúpido que yo he visto en mi vida. Estúpido no, doctora. Ella manipuló ese resultado. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo un testigo. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta al testigo, los expertos, y decidimos este caso. No se vayan. Ellos a mí me agredieron. Ella me fue encima y me golpeó. Pero porque usted se mete en cosas que usted no se tiene que meter. Es que no es una estupidez, doctora. Es una estupidez. Es una estupidez. Es una estupidez con mayúscula. Caso cerrado. Yo solamente quiero una cosa. Dime. Yo quiero conservar mi familia, mis hijos, a mi esposa. ¿Pero qué esposa?